Imagina por un momento que estás buceando en las profundidades del mar Egeo en el año 1900. El agua fría te rodea mientras desciendes a 45 metros bajo la superficie. Eres un pescador de esponjas marinas, buscando ganarte la vida en estas aguas traicioneras. No esperas encontrar nada extraordinario. Pero entonces, en medio de la penumbra azul, ves algo que te paraliza el corazón. Cuerpos desnudos esparcidos por el fondo marino. Estatuas de mármol que parecen observarte con ojos de piedra. Brazos extendidos hacia la eternidad. Has descubierto uno de los naufragios más importantes de la historia antigua. Entre las estatuas de bronce y mármol, entre las ánforas y las joyas que yacían dispersas en ese cementerio submarino, había algo más. Un objeto pequeño, corroído, irreconocible. Un pedazo de metal que parecía basura marina. Durante 2 años, ese objeto permaneció ignorado en un almacén del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, mientras los conservadores trabajaban en las piezas más llamativas. Nadie imaginaba que esa masa informe de bronce era en realidad el descubrimiento arqueológico más revolucionario del siglo XX. Fue en mayo de 1902 cuando el arqueólogo Valerio Sestais, examinando los artefactos recuperados del naufragio, notó algo extraordinario en ese trozo de metal corroído. Podía distinguirse la forma de un engranaje. Un engranaje preciso, tallado con maestría, incrustado en lo que parecía ser un mecanismo complejo. En ese momento, la historia de la tecnología antigua comenzó a reescribirse. Lo que Sestais había descubierto era el mecanismo de Anticitera, un dispositivo que no debería existir. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica que data del siglo II a.C., aproximadamente entre los años 200 y 100 antes de nuestra era. Piensa en eso por un momento. Una computadora analógica funcional construida hace más de 2100 años. Para poner esto en perspectiva, la tecnología equivalente no volvería a aparecer en la historia humana hasta la construcción de los relojes astronómicos en las catedrales medievales europeas, más de 1300 años después. El dispositivo original medía aproximadamente 34 centímetros de alto por 18 de ancho y 9 de profundidad. Estaba alojado en una caja de madera con inscripciones en griego antiguo que cubrían sus superficies. Cuando los científicos finalmente lograron estudiar el mecanismo en detalle, descubrieron que contenía al menos 30 engranajes de bronce entrelazados, cada uno tallado a mano con dientes triangulares de aproximadamente 1 milímetro de longitud. La precisión requerida para fabricar estas piezas es asombrosa incluso para los estándares modernos. Pero lo más extraordinario no es la complejidad mecánica del dispositivo. Lo verdaderamente sorprendente es su función. El mecanismo de Anticitera era capaz de predecir con precisión asombrosa los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Podía calcular las fases lunares, predecir eclipses solares y lunares con décadas de anticipación, y seguir el complicado ciclo de 19 años del calendario lunisolar griego. Incluso podía determinar las fechas exactas de los Juegos Olímpicos antiguos y otros certámenes deportivos panhelénicos. El usuario del mecanismo simplemente tenía que girar una manivela lateral y los engranajes entrarían en movimiento. En la parte frontal del dispositivo, múltiples esferas y agujas mostraban la posición de los cuerpos celestes en el zodiaco. En la parte posterior, 2 diales espirales presentaban información sobre los ciclos lunares y las predicciones de eclipses siguiendo el ciclo Saros de 223 meses lunares, un conocimiento astronómico heredado de los babilonios. Lo que hace que este artefacto sea verdaderamente imposible es su sistema de engranajes diferenciales. Un engranaje diferencial es un mecanismo que permite calcular la diferencia entre 2 velocidades angulares. Oficialmente, este tipo de engranaje fue inventado por el ingeniero británico James Starley en el año 1877, para ser utilizado en los primeros automóviles. Sin embargo, el mecanismo de Anticitera ya lo utilizaba 2000 años antes. Esto es como encontrar un teléfono inteligente en la tumba de un faraón egipcio. El físico y matemático Richard Feynman, Premio Nobel de Física, examinó las evidencias del mecanismo de Anticitera y admitió públicamente que dudaba de su autenticidad. No podía concebir que los antiguos griegos hubieran alcanzado ese nivel de sofisticación tecnológica. Pero las pruebas son irrefutables. Las inscripciones están en griego antiguo del siglo II a.C. Los materiales han sido datados con precisión. El contexto arqueológico es sólido. El mecanismo es auténtico, y eso significa que nuestra comprensión de la civilización griega estaba profundamente equivocada. Durante décadas, los científicos intentaron descifrar los secretos del mecanismo. En la década de 1970, el historiador de la ciencia Derek de Soya Price realizó radiografías del dispositivo y publicó estudios revolucionarios sobre su funcionamiento.
En el año 2005, un equipo internacional de investigadores utilizó tomografía computarizada de alta resolución y técnicas avanzadas de imagen digital para crear modelos tridimensionales de cada fragmento. Descubrieron inscripciones ocultas que funcionaban como un manual de instrucciones para el usuario. Era literalmente un manual técnico de hace más de 2000 años. Las inscripciones revelaban nombres de constelaciones, planetas, meses del calendario y descripciones de fenómenos astronómicos. Una inscripción particularmente poética decía: hice jardines elevando el agua, una metáfora de cómo el mecanismo destilaba el movimiento cósmico en brillantez mecánica. Los griegos antiguos no veían diferencia entre la poesía, la ciencia y la filosofía. Todo era conocimiento, todo era belleza. En marzo de 2021, el equipo de investigación del University College de Londres, liderado por el matemático y cineasta Tony Fred, publicó la reconstrucción más completa del mecanismo jamás realizada. Utilizando modelado tridimensional y análisis matemático avanzado, recrearon virtualmente las piezas faltantes. Su conclusión fue contundente: este es el primer modelo que se ajusta a toda la evidencia física y coincide con las descripciones científicas grabadas en el propio mecanismo. El Sol, la Luna y los planetas se muestran en una impresionante demostración de la brillantez griega antigua. Pero surge la pregunta inevitable: ¿quién construyó esta maravilla? Las evidencias apuntan a varios candidatos posibles, y el más probable es también el más fascinante. Arquímedes de Siracusa, considerado el mayor matemático e inventor de la antigüedad clásica, es el principal sospechoso. Cicerón, el famoso orador romano, escribió en su obra De Re Publica, que después de la captura de Siracusa en el año 212 a.C., el general Marco Claudio Marcelo llevó a Roma 2 dispositivos construidos por Arquímedes que mostraban los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas. Estos dispositivos eran herramientas para estudios astronómicos de extraordinaria precisión. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, alrededor del año 287 a.C. Hijo del astrónomo Fidias, heredó la pasión por las matemáticas y la astronomía. Viajó a Alejandría, el centro del conocimiento del mundo antiguo, donde estudió con los grandes matemáticos de su época y estableció amistad con Eratóstenes, el hombre que midió la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión usando solo sombras y geometría. Al regresar a Siracusa, Arquímedes trabajó como consejero del rey Nerón II, diseñando máquinas de guerra, inventos mecánicos y resolviendo problemas aparentemente imposibles. Inventó el tornillo de Arquímedes para elevar agua, desarrolló la teoría de la palanca, calculó el valor de pi con extraordinaria exactitud, y descubrió los principios de la hidrostática mientras tomaba un baño. La famosa historia de Arquímedes saliendo desnudo de la bañera gritando «Eureka» no es solo una anécdota divertida. Es el símbolo del momento en que la observación casual se transforma en comprensión científica profunda. Pappus de Alejandría, matemático del siglo IV de nuestra era, afirmó que Arquímedes había escrito un tratado perdido titulado Sobre hacer esferas, que explicaba cómo construir dispositivos mecánicos que representaran el movimiento de los cuerpos celestes. Ese manuscrito se perdió en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, junto con innumerables otros tesoros del conocimiento antiguo. ¿Contenía ese texto las instrucciones para construir el mecanismo de Anticitera? Nunca lo sabremos con certeza. Otro candidato es Hiparco de Nicea, el más grande astrónomo de la antigüedad, quien vivió aproximadamente entre los años 190 y 120 a.C. Hiparco fue el primero en crear un catálogo estelar preciso, descubrió la precesión de los equinoccios, y desarrolló modelos matemáticos sofisticados para predecir los movimientos planetarios. Algunos investigadores creen que el mecanismo de Anticitera podría incorporar las teorías astronómicas de Hiparco, especialmente su modelo del movimiento lunar que incluía las anomalías y variaciones de velocidad de nuestro satélite natural. También existe la posibilidad de que el mecanismo fuera construido por Posidonio, el filósofo estoico que vivió en Rodas y que, según Cicerón, también había construido un dispositivo similar. La isla de Rodas era un centro importante de astronomía y mecánica en el siglo II a.C., y algunos investigadores creen que el mecanismo de Anticitera pudo haber sido fabricado allí. Lo que sabemos con certeza es que el barco que transportaba el mecanismo naufragó entre los años 70 y 60 a.C. Era probablemente un navío mercante romano que transportaba tesoros griegos desde el Mediterráneo oriental hacia Italia, posiblemente como botín de guerra o como carga de lujo para algún coleccionista romano adinerado. Entre sus preciosos cargamentos había estatuas de bronce y mármol, ánforas de vino, cerámica fina, joyas, monedas, y este extraordinario dispositivo mecánico que desafía nuestra comprensión de la antigüedad. El naufragio cerca de la isla de Anticitera no fue un accidente menor. Esas aguas son traicioneras, con corrientes impredecibles y tormentas repentinas.
El barco se hundió rápidamente, llevándose consigo su carga invaluable. Durante más de 2000 años, el mecanismo de Anticitera permaneció en el fondo del mar, corroído por el agua salada, cubierto por sedimentos, esperando ser redescubierto. Cuando finalmente fue recuperado en 1901, el mecanismo se había fragmentado en 82 piezas. El bronce se había transformado en atacamita, un mineral verde que se agrieta y encoge cuando se expone al aire después de siglos bajo el agua. Algunos fragmentos se rompieron durante la manipulación y limpieza en el museo. Otros probablemente siguen en el fondo marino, esperando ser encontrados. En 2005, un fragmento adicional, el fragmento F, apareció entre los objetos almacenados del naufragio, recordándonos que aún pueden existir más piezas por descubrir. De los 82 fragmentos conocidos, solo 7 son mecánicamente significativos y contienen la mayoría de las inscripciones. 16 fragmentos adicionales tienen inscripciones parciales. El resto son piezas pequeñas, corroídas, difíciles de interpretar. Es como intentar reconstruir una computadora moderna teniendo solo el 30% de sus componentes y sin manual de instrucciones. El hecho de que los científicos hayan logrado descifrar su función es un testimonio del ingenio humano, tanto antiguo como moderno. La pregunta que todos nos hacemos es inevitable: si los griegos antiguos podían construir algo así, ¿qué más construyeron? ¿Dónde están los otros mecanismos similares? Los textos antiguos mencionan varios dispositivos comparables. Cicerón describe al menos 3. Ovidio menciona otro. Los escritores cristianos primitivos como Lactancio y Claudiano se refieren a las esferas de Arquímedes con admiración. Sin embargo, ningún otro artefacto comparable ha sobrevivido. La respuesta a este misterio probablemente reside en la naturaleza destructiva de la historia humana. Los imperios caen. Las bibliotecas arden. Las guerras destruyen. El conocimiento se pierde. Cuando Roma conquistó Grecia, muchos tesoros tecnológicos fueron saqueados y llevados a Italia como botín. Algunos probablemente se perdieron en naufragios, como el que escondió el mecanismo de Anticitera. Otros fueron fundidos para recuperar el valioso bronce. El incendio de la Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores desastres culturales de la historia, destruyó innumerables tratados científicos y técnicos que nunca pudieron ser recuperados. Durante la caída del Imperio Romano, gran parte del conocimiento técnico griego desapareció de Europa. Algunos textos sobrevivieron en copias árabes y bizantinas. Los eruditos islámicos medievales preservaron y expandieron las matemáticas y astronomía griegas, pero la tradición de la mecánica de precisión se perdió. No fue hasta el Renacimiento europeo, cuando los textos griegos comenzaron a ser redescubiertos y traducidos, que la civilización occidental redescubrió las maravillas del pensamiento científico antiguo. El mecanismo de Anticitera nos obliga a reconsiderar fundamentalmente nuestra comprensión de la historia tecnológica. Durante siglos, hemos asumido que el progreso humano es lineal, que cada generación construye sobre el conocimiento de la anterior, que la tecnología siempre avanza. Pero la historia real es mucho más complicada. El conocimiento puede perderse. Las civilizaciones pueden retroceder. La sabiduría puede ser enterrada durante siglos. Algunos investigadores han planteado teorías controversiales sobre el mecanismo. En abril de 2025, un estudio realizado por ingenieros argentinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata sugirió que el dispositivo podría haber sido propenso a fallos mecánicos. Sus simulaciones digitales indicaron que los errores de alineación en los engranajes, causados por el tallado manual, podrían haber provocado atascos frecuentes. Según este estudio, el mecanismo solo podría funcionar correctamente durante unos 4 meses antes de atascarse, requiriendo entonces un reinicio completo. Sin embargo, otros expertos han cuestionado estas conclusiones. El matemático Tony Fret argumenta que los antiguos artesanos griegos eran maestros en la fabricación de engranajes de precisión, y que probablemente desarrollaron técnicas para minimizar los errores. Además, las inscripciones en el mecanismo sugieren que fue diseñado como una herramienta educativa y de demostración, no necesariamente para uso continuo a largo plazo. Era un modelo del cosmos, una representación mecánica del orden celestial, destinado a enseñar y asombrar. La función pedagógica del mecanismo de Anticitera es fascinante. Imagina ser un estudiante de astronomía en la antigua Grecia. Tu maestro te muestra este dispositivo brillante de bronce y madera, cubierto de inscripciones místicas. Gira la manivela, y ante tus ojos, el cosmos se despliega. Ves cómo el Sol se mueve a través del zodiaco, cómo la Luna pasa por sus fases, cómo los planetas avanzan y retroceden en su danza celestial. Los eclipses que atemorizan a la gente común se vuelven predecibles, comprensibles. El caos aparente del cielo nocturno se revela como un sistema ordenado, gobernado por leyes matemáticas precisas. Este conocimiento no era meramente teórico.
tenía implicaciones profundas para la vida cotidiana en el mundo antiguo. La agricultura dependía del calendario lunar. Las festividades religiosas estaban atadas a eventos astronómicos. Los viajes marítimos se planificaban según las fases lunares y las posiciones estelares. Los Juegos Olímpicos se celebraban siguiendo ciclos celestiales específicos. Poder predecir estos eventos con precisión otorgaba poder político, económico y social. Pero había algo más. Los griegos antiguos creían que el cosmos era racional, que el universo operaba según principios matemáticos inmutables que la mente humana podía comprender. El mecanismo de Anticitera era la prueba física de esta filosofía. Era la demostración de que el caos aparente del mundo podía ser reducido a engranajes y rotaciones, a números y proporciones. Era, en esencia, una afirmación de fe en la capacidad humana para comprender el universo. Existe una ironía trágica en la historia de este dispositivo. Arquímedes, el probable creador del linaje tecnológico que produjo el mecanismo, murió durante el asedio de Siracusa en el año 212 a.C. Las fuerzas romanas habían sitiado la ciudad durante 3 años, frustradas por las ingeniosas máquinas de guerra diseñadas por Arquímedes. Había construido catapultas de largo alcance, grúas gigantescas que levantaban los barcos romanos del agua y los estrellaban contra las rocas, y, según algunas leyendas, espejos que concentraban la luz solar para incendiar las velas enemigas. Cuando finalmente cayó Siracusa, el general Marcelo había dado órdenes expresas de capturar vivo a Arquímedes, reconociendo su genio. Pero un soldado romano, sin saber quién era el anciano que encontró dibujando figuras geométricas en la arena, lo mató cuando Arquímedes se negó a abandonar su problema matemático. Según la leyenda, sus últimas palabras fueron: «No molestes mis círculos». El mayor científico de la antigüedad murió defendiendo la belleza abstracta de la geometría. La muerte de Arquímedes simboliza la pérdida del conocimiento antiguo. Con él murieron secretos que no serían redescubiertos durante más de 1000 años. Sus tratados sobre mecánica, sus diseños de máquinas complejas, sus intuiciones sobre el cálculo infinitesimal, todo sobrevivió solo fragmentariamente, en copias de copias, traducidas y retraducidas, a veces malinterpretadas, a veces deliberadamente alteradas. El palimpsesto de Arquímedes, descubierto en 1906, es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento puede sobrevivir por accidente. Era un manuscrito del siglo X que contenía obras de Arquímedes que se creían perdidas, incluido El Método, donde explicaba cómo usaba principios de mecánica para resolver problemas geométricos. Pero en el siglo XIII, los monjes que poseían el manuscrito decidieron que necesitaban el pergamino para escribir un texto religioso. Borraron el contenido matemático de Arquímedes y escribieron encima plegarias cristianas. El genio matemático fue literalmente enterrado bajo liturgias medievales. Solo en 2005, utilizando imágenes multiespectrales y análisis de rayos X, los científicos lograron recuperar el texto borrado de Arquímedes. Fue como resucitar una voz desde el pasado profundo. Y lo que esa voz decía era asombroso. Arquímedes había estado desarrollando conceptos que anticipaban el cálculo integral, 1800 años antes de Newton y Leibniz. Estaba pensando en el infinito, en infinitesimos, en límites y aproximaciones. Su mente había tocado verdades matemáticas que no serían formalizadas hasta la revolución científica del siglo XVII. Cuando vemos el mecanismo de Anticitera en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, cuando observamos sus engranajes corroídos y sus inscripciones apenas legibles, estamos contemplando algo más que un artefacto antiguo. Estamos viendo evidencia física de un camino no tomado por la historia humana. ¿Qué habría sucedido si el conocimiento incorporado en ese mecanismo no se hubiera perdido? ¿Y si la tradición de mecánica de precisión griega hubiera continuado, ininterrumpida, durante los siglos romanos y medievales? ¿Dónde estaríamos ahora como civilización? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad del progreso. La tecnología no es inevitable. El conocimiento no es permanente. Cada generación debe elegir activamente preservar y transmitir la sabiduría de sus predecesores. Cuando dejamos de valorar el conocimiento, cuando permitimos que las bibliotecas sean destruidas, cuando priorizamos la destrucción sobre la creación, perdemos algo precioso que puede tardar siglos en ser recuperado. El mecanismo de Anticitera existe hoy como un recordatorio y una advertencia. Es un recordatorio de que nuestros ancestros eran tan inteligentes como nosotros, tan creativos, tan capaces de brillantez técnica. No eran primitivos. No eran simples. Eran humanos completos, con mentes agudas y manos hábiles, capaces de crear maravillas que nosotros apenas podemos replicar 2000 años después. Es también una advertencia de que el progreso puede revertirse, que la civilización es más frágil de lo que queremos admitir. En el año 2017, Google honró el 115 aniversario del descubrimiento del mecanismo con un Doodle especial.
Millones de personas alrededor del mundo vieron, aunque fuera brevemente, una representación de este extraordinario artefacto. Ese gesto simple es importante. Mantiene viva la historia. Recuerda a la gente que el pasado no está muerto, que sigue hablándonos si estamos dispuestos a escuchar. Réplicas funcionales del mecanismo de Anticitera han sido construidas por varios investigadores e ingenieros. En 2010, un entusiasta llamado Andy Carroll construyó una réplica completamente funcional usando piezas de Lego, demostrando que los principios del mecanismo pueden ser entendidos y reproducidos incluso con tecnología de juguetes moderna. Otros han creado réplicas en bronce y madera, intentando usar solo herramientas y técnicas disponibles para los antiguos griegos. Estos proyectos revelan cuán difícil era fabricar el mecanismo original. Cada engranaje debía ser tallado a mano con precisión milimétrica. Los ejes debían alinearse perfectamente. Los dientes de los engranajes debían encajar sin fricción excesiva pero sin holgura. Adam Boycic, ingeniero mecánico del equipo de investigación del University College de Londres, admite francamente su asombro. Los tubos concéntricos en el núcleo del planetario mecánico son donde mi fe en la tecnología griega vacila, y donde el modelo también podría fallar. Un fabricante moderno usaría tornos para tallar el metal en formas precisas y pequeñas, pero los diseñadores griegos antiguos no tenían ese lujo. A menos que sea de origen extraterrestre, debemos encontrar una manera en que los griegos pudieran haberlo fabricado. Ese es el siguiente paso, y la parte emocionante es que creo que es la pieza final del rompecabezas. Esta cita captura perfectamente el dilema del mecanismo de Anticitera. Es tan avanzado que parece imposible, pero sabemos que es real. No vino del espacio exterior. Fue fabricado por manos humanas, por mentes humanas, utilizando herramientas y conocimientos disponibles en el siglo II a.C. Lo que nos falta no es la evidencia de su existencia, sino la comprensión completa de cómo lograron construirlo. Las expediciones arqueológicas al sitio del naufragio continúan. Entre 2011 y 2017, equipos de buzos exploraron las profundidades usando equipos avanzados, incluidos vehículos submarinos autónomos y trajes de buceo de alta tecnología que permiten trabajar a mayores profundidades durante más tiempo. Descubrieron más artefactos, partes del barco, clavos de cobre, huesos humanos, fragmentos de ánforas. Cada hallazgo proporciona más contexto sobre el viaje fatal de ese barco mercante romano. Brendan Foley, arqueólogo marino que lideró varias de estas expediciones, describe el sitio con reverencia y asombro. El mar Egeo es hermoso pero desafiante. Las corrientes son impredecibles. La visibilidad varía. El trabajo a 45 metros de profundidad es físicamente agotador y potencialmente peligroso. Pero la importancia del sitio justifica el esfuerzo. Cada fragmento recuperado es una ventana al pasado, una pieza más del rompecabezas histórico. La pregunta persiste, ¿hay más mecanismos similares esperando ser descubiertos? Los textos antiguos sugieren que sí. Cicerón menciona al menos 3 dispositivos comparables. Otros escritores romanos hacen referencias vagas a esferas, mecánicas y planetarios de bronce. La probabilidad estadística sugiere que el mecanismo de Anticitera no era único. Si los antiguos griegos podían construir uno, construyeron más. Pero, ¿dónde están? Probablemente fueron destruidos. El bronce es valioso. Durante periodos de escasez económica o guerra, los objetos de bronce se fundían para hacer monedas, armas o herramientas más prácticas. Un mecanismo astronómico complejo tiene poco valor para un ejército invasor o una población hambrienta. Es más valioso como metal fundido que como máquina misteriosa. Los objetos de madera se pudren. Los engranajes pequeños se pierden. Sin mantenimiento y comprensión, estos dispositivos se convierten en curiosidades incomprensibles, después en chatarra, finalmente en polvo. Otra posibilidad es que algunos mecanismos similares aún existan, no reconocidos en colecciones de museos o en sitios arqueológicos no excavados. El mecanismo de Anticitera mismo pasó desapercibido durante 2 años después de ser recuperado. ¿Cuántos artefactos extraños y corroídos han sido descartados como chatarra antigua, sin ser examinados adecuadamente? La arqueología está llena de historias de objetos importantes que fueron ignorados durante décadas antes de que alguien reconociera su verdadera importancia. El impacto del mecanismo de Anticitera en nuestra comprensión de la historia es profundo y continuo. Ha obligado a los historiadores a revisar sus suposiciones sobre las capacidades tecnológicas del mundo antiguo. Ha demostrado que la línea entre antiguo y moderno es mucho más borrosa de lo que pensábamos. Ha revelado que el genio humano no es un fenómeno reciente, sino una constante en nuestra especie. Más allá del valor histórico y científico, el mecanismo nos habla de algo profundamente humano. Habla de nuestro deseo de comprender el cosmos, de encontrar orden en el caos, de predecir el futuro estudiando el pasado.
Los antiguos griegos miraban el cielo nocturno con la misma curiosidad, el mismo asombro, que nosotros experimentamos cuando contemplamos las imágenes del telescopio espacial Hubble. Querían saber de dónde venían, hacia dónde iban, cuál era su lugar en el universo infinito. El mecanismo de Anticitera era su respuesta. Era su manera de decir, podemos entender esto. Podemos modelarlo. Podemos predecirlo. Era un acto de coraje intelectual, una afirmación de que el universo es cognoscible, que la mente humana es capaz de descifrar los secretos del cosmos. Esa misma fe impulsa la ciencia moderna, 2000 años después. Cuando los científicos del siglo XXI estudian el mecanismo usando tomografía computarizada, modelado tridimensional y simulación digital, están continuando una conversación comenzada hace milenios. Están escuchando lo que Arquímedes y sus contemporáneos tenían que decir sobre el universo. Están rescatando conocimiento del abismo del tiempo. Están honrando la memoria de aquellos pensadores antiguos cuya brillantez fue tan grande que apenas podemos comprenderla incluso ahora. El mecanismo de Anticitera nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos la primera civilización en alcanzar grandes alturas tecnológicas. No somos los primeros en mirar las estrellas con instrumentos sofisticados. No somos los primeros en usar matemáticas complejas para modelar fenómenos naturales. Somos herederos de una tradición que se extiende miles de años hacia atrás, una tradición de curiosidad, ingenio y perseverancia. También nos enseña responsabilidad. Si los griegos antiguos pudieron perder su conocimiento avanzado durante la caída de la civilización clásica, nosotros también podemos perderlo. La información digital es frágil. Los discos duros se corrompen. Los formatos de archivo se vuelven obsoletos. Las plataformas en línea desaparecen. Si mañana ocurriera un colapso civilizatorio global, ¿cuánto de nuestro conocimiento técnico sobreviviría? ¿Podrían los arqueólogos del futuro reconstruir nuestra tecnología a partir de los artefactos que dejamos atrás? Estas preguntas no son meramente hipotéticas. Son urgents. Vivimos en una era de cambio climático acelerado, tensiones geopolíticas crecientes y amenazas existenciales que nuestros ancestros nunca enfrentaron. La preservación del conocimiento humano nunca ha sido más importante. Cada biblioteca que protegemos, cada archivo que digitalizamos, cada manuscrito que conservamos, es un acto de resistencia contra el olvido. El mecanismo de Anticitera espera en su vitrina del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, un testigo silencioso de la grandeza y la fragilidad de la civilización humana. Los turistas pasan rápidamente, quizás sin comprender completamente lo que están viendo. Algunos se detienen, leen la placa descriptiva, toman una fotografía, continúan. Pero ocasionalmente, alguien se detiene más tiempo. Alguien realmente mira. Alguien siente el peso de 2000 años de historia. Alguien comprende que está viendo algo imposible, algo que desafía todo lo que pensaban saber sobre el pasado. Para esas personas, el mecanismo es más que un artefacto. Es una puerta a otra forma de ver el mundo. Es una invitación a reconsiderar la historia, a cuestionar las narrativas simplistas del progreso lineal, a reconocer la complejidad y profundidad de las culturas antiguas. Es un recordatorio de que el pasado no está muerto, sino vivo, hablándonos a través de estos objetos extraordinarios que han sobrevivido contra todas las probabilidades. Cuando pensamos en el mecanismo de Anticitera, debemos pensar también en todo lo que se ha perdido. Por cada mecanismo que sobrevivió, ¿cuántos se hundieron con barcos que nunca fueron encontrados? Por cada tratado de Arquímedes que conocemos, ¿cuántos fueron quemados en bibliotecas incendiadas? Por cada mente brillante del mundo antiguo cuyo nombre conocemos, ¿cuántas otras igual de brillantes permanecieron anónimas, sus obras perdidas para siempre? La historia que conocemos es solo una fracción de la historia que existió. Y sin embargo, el hecho de que el mecanismo de Anticitera haya sobrevivido es en sí mismo un milagro. Sobrevivió al naufragio. Sobrevivió a 2000 años en el fondo del mar. Sobrevivió a ser ignorado durante 2 años en un almacén. Sobrevivió a décadas de manipulación e investigación. Cada etapa de su supervivencia dependió de accidentes fortuitos y decisiones humanas correctas. Es un recordatorio de que la preservación del conocimiento es siempre un acto activo, nunca pasivo. El legado del mecanismo de Anticitera continúa creciendo. Inspira a ingenieros, fascina a historiadores, cautiva a astronomos. Ha sido tema de innumerables documentales, libros, artículos académicos y conferencias. Ha aparecido en la cultura popular, en novelas de ciencia ficción que especulan sobre tecnologías perdidas de la antigüedad. Ha alimentado teorías, algunas razonables, otras fantásticas, sobre el verdadero nivel de sofisticación de las civilizaciones antiguas. Pero más allá de todo esto, el mecanismo nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Nos pregunta, ¿qué estás haciendo para preservar el conocimiento? ¿Qué estás enseñando a la próxima generación?
¿Qué legado dejarás? Los antiguos griegos que construyeron este dispositivo nunca imaginaron que estaríamos hablando de él 2000 años después. Crearon algo extraordinario porque valoraban el conocimiento, la belleza y la comprensión. Esa es la verdadera lección del mecanismo de Anticitera. No es solo sobre engranajes y astronomía. Es sobre lo que significa ser humano, sobre nuestro deseo incansable de entender, crear y dejar algo significativo detrás. El artefacto de 2000 años que no debería existir existe. Y su existencia cambia todo.